Hola, yo de nuevo. Y hoy quiero enfocarme en un tema que en realidad me parece importantísimo que cada uno pueda interiorizar para sí mismo, que es este aspecto de la vida de vivir en presente. Porque por lo general no está muy presente, ¿no? Uno vive en el corre-corre, en el día a día, y más bien solemos vivir en el pasado y en el futuro, pero no en el momento que realmente nos toca vivir, ¿no? Que es el ahora. Y ese preciso momento en el que inhalamos, exhalamos, y para que la siguiente inhalación, pues ya estamos en el siguiente momento presente, ¿no? Porque es lo único que existe realmente. Pero ¿por qué no puedo vivir en mis recuerdos si me gustan más que mi presente? Se preguntarán algunos, si es tan bonito cuando era niño, tututum. Y justamente es porque vivimos en pasado que nuestro presente no nos gusta tanto, ¿no? Uno enciende una y otra vez esas heridas de la infancia no sanadas y solo las alimentamos con una vibración de dolor, repitiendo lo que me hizo, lo que no me hizo, lo que sentí, lo que no sentí. Y continuamos creando y replicando ese pasado y volviendo a lo mismo y atrayendo más de lo mismo, ¿no? Entonces, no hay quien no tenga una herida del pasado. Así alguien dijera, yo no tengo ni una, pues mentira. Simplemente es que está tan adormecido que no puede identificarla y cree que está muy feliz porque está adormecida, ¿no? Y mientras no empiece a sacarle capas como a una cebolla, poco a poco, pues no va a poder ir ni identificándola ni sanándola y continuará regodeándose de ese dolor del pasado sin siquiera darse cuenta, ¿no? Y manifestando sin ser consciente. Toda esa apariencia que vemos en mucha gente, ese no ser tan auténticos, es porque viven en el pasado, en esta necesidad de tener que demostrar para esconder lo que hay dentro nuestro, ¿no? Entonces, el pasado es muy valioso, pero no para recordarlo constantemente, sino para entrar a encontrar esas heridas, ¿no? Toda la información que nos puede brindar el pasado. Algunas pueden venir de la infancia, otras que se iniciaron en la gestación, momento en el que se está creando vida, donde las emociones, que son energías, se mezclan con la creación de esas nuevas células y que generan una herida muy, muy intensa, ¿no? Otras heridas que traemos en nuestro transgeneracional, en el clan familiar, e incluso cargamos de vidas mucho más atrás de las cuales no somos conscientes para nada. Esas heridas de la herencia transgeneracional se refiere a dolores, heridas no resueltos por nuestros padres, abuelos, bisabuelos y aún más atrás, ¿no? Que hemos ido decidiendo inconscientemente serles leales, honrarlos y los tomamos como propios. O sea, así funcionamos, somos un clan cuántico donde en el ADN no solo se hereda el color de los ojos y de la piel y el carácter, sino también se heredan los dolores y las emociones, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. A veces pensamos que para cargar un dolor tan antiguo debió suceder algo importante, pues un evento de alto calibre, ¿no? Pero lo más probable es que se haya tratado de situaciones de la vida cotidiana que no se supo resolver en ese momento, pero que generaron una emoción muy intensa en esa persona, ¿no? Que sintió culpa, que sintió frustración, que sintió rechazo, que sintió, cuántas cosas, ¿no? Aunque la lógica no lo pueda entender, ¿no? De repente una persona sintió no llenar las expectativas o debió irse por priorizarse como persona, pero sintió que dejaba en el padre mucho dolor y se cargó. O sea, hay tantas cosas, ¿no? Se sintió desvalorizada, minimizada. Probablemente solo lo guardó para dormirlo porque cuando no pensaba en eso podía respirar y salir adelante, ¿no? Pero lo que se reprime continúa y crece ahí escondido, ¿no? Es igual que los secretos. Cuando hay secretos de familia es lo peor porque se reprime y es como un barrilito que va aumentando la presión y en algún momento va a estallar. Algunas heridas que vienen de otras épocas pueden tener que ver con energías creadas en momentos con distintas formas de pensamiento, de costumbres, con una conciencia bastante menos expandida, ¿no? Desde donde se podía, desde donde era la vida en ese momento.
pero la energía creada la seguimos cargando. Entonces, por eso es que es nuestra responsabilidad sanarla, ¿no? Sigue estando dentro de nosotros. No es nuestra culpa, es nuestra responsabilidad. Pero en realidad no se sale adelante reprimiendo las emociones, como decía hace un ratito, ni guardando secretos bajo 8 llaves, como decía de los secretos. Porque lo único que logran es macerarse, ¿no? Crecer al punto que los descendientes experimentan las mismas situaciones, los mismos dolores, a veces a la misma edad que el antepasado, repiten patrones que no saben de dónde vienen, ¿no? Sienten lealtades invisibles de las que no se tiene idea. Entonces, para resolver, para sanar, para dejar ir, para soltar, el pasado nos es de muchísima utilidad, aunque no lo tengamos ahí como un libro, pero sí para entrar a indagar, a hacer introspección, a buscar, ¿no? Para enfocarnos en eso que vemos en nuestro presente y que nos cuesta manejar, ¿no? Que nos mete cabe. Pero si continuamos viviendo en el pasado, no podremos ver en el presente eso que se nos repite, eso que sentimos, esa herida que se enciende cuando alguien más dice o hace algo sin ninguna intención de herirnos, porque la herida es nuestra, no del otro. Nosotros la sentimos porque nos meten el dedo en la llaga, de una llaga inconsciente, que está en el subconsciente y que no lo sabemos. Es el iceberg, la parte del iceberg que está escondida. Y cuando nos permitimos detenernos a observar, a escuchar nuestro lenguaje de otra manera, a interpretarlo entre líneas, porque muchas veces tenemos palabras o frases que cuando estamos en estos momentos que sentimos la herida y que sentimos dolor o nos deprimimos, repetimos con rabia, con ira, ¿no? Claro que seguro yo tengo la culpa, ¿no? Y sin darnos cuenta, culpa. Estamos ahí diciendo cuál es la herida que tenemos y nos las decimos o, pucha, quisiera desaparecer. Entonces profundiza en esas cosas que uno repite, nos ayuda a ir llevando, ¿y por qué digo eso tanto? ¿Qué hay detrás de esto, no? Y ese ir profundizando nos permite ir encontrando el inicio de la madeja e ir empezando a desenredar, ¿no? Pero la idea es soltar todo ese peso invisible que cargamos y que no nos deja avanzar como quisiéramos. Parte de este peso invisible son las creencias limitantes que todos tenemos y que nadie diga, no, yo no las tengo. Solo viviendo en presente y tomando conciencia de cada cosa que decimos y hacemos, podemos empezar a identificarlas y no las vamos a identificar de una, ¿no? Poco a poco nos vamos tomando más conciencia, solo deteniéndonos a cuestionarnos de dónde viene. ¿Es cierto que esa forma de pensar es mía? ¿Así pienso yo realmente? ¿O ha sido sembrada sin ninguna mala intención, ojo? Y probablemente desde el amor y ganas de protegernos, pero no es mía, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, tantas cosas que solo se transmiten y se repiten como ley de vida y que decidimos no cuestionarnos porque así estamos más cómodos, ¿no? Una vez, eso fue bien gracioso, no me acuerdo exacto ya, pero fue algo así. Una vez alguien me contó que a alguien le preguntaron que por qué preparaba la salsa de tomate de la manera que lo hacía. Entonces ella respondió sorprendida, porque así se hace, ¿no? Es la única forma de hacerlo. Pues no recuerdo qué era lo peculiar de su forma de preparar, pero había llamado la atención de quien preguntó. Entonces le generó duda y le preguntó a su mamá, de quien había aprendido a hacerlo, ¿por qué se hace así la salsa de tomate, no? Y la mamá le respondió, no sé, pues así se hace, ¿no? Así siempre se ha hecho. Así que ya les entró duda a las dos y le preguntaron a la abuela. Y la abuela respondió, yo empecé a hacerlo así porque así se me hacía más fácil, pero lo puedes hacer como quieras. Entonces podemos ver como un ejemplo tan tonto. Y si lo trasladamos a tantas cosas del día a día, donde unas cosas podrán ser por comodidad, otras por creencias, otras por miedos, otra por qué sé yo. En algún momento de la historia familiar, alguien hizo suyas ciertas creencias como verdades. La sociedad de la época establecía reglas rígidas
y simplemente se asumieron y adoptaron como únicas, ¿no? Como lo correcto. Las religiones aportaron lo suyo también, todas, pero ya hemos visto en la historia cómo los paradigmas han ido cambiando con el tiempo y no necesariamente lo que es verdad en una época lo continúa siendo en la siguiente, sino, antes de la Revolución Francesa no existían los derechos humanos, ¿no? Y fue un hito que cambió la forma de pensar, el humanismo, y ya lo vivimos en la Edad Media. Lo que era correcto en esa época ya no lo es ahora, pero muchas de las creencias continúan dormidas dentro nuestro. Por ejemplo, mi mamá aprendió en el colegio que el átomo era indivisible. Y esto porque fue al colegio antes de la bomba de Hiroshima. Ahora sabemos que el átomo es divisible, ¿no? Así de sencillo. Y de igual manera, las creencias limitantes son paradigmas que nos limitan en la vida actual. De igual manera, las creencias se basan en situaciones, dolores, etapas, circunstancias vividas en otra época, más lejanas o tal vez no tanto, pero que ahora se está desvelando una realidad para la humanidad distinta. Estamos avanzando hacia un momento maravilloso, acercándonos más hacia a ese ser divino que somos, ¿no? Podemos ver esas creencias distinto, podemos cuestionarnos, podemos decidir dejar de lado lo que no nos suma o lo que en realidad solo me limita y darnos cuenta que así vamos abriendo puertas hacia un ser humano más auténtico, ¿no? Por ejemplo, los papás no cambian pañales o tantas creencias machistas que a muchas mujeres nos indignan, pero que a otras aún les parecen correctas y continúan criando hijos e hijas machistas. Tantas creencias limitantes sobre el dinero y la escasez que simplemente se repiten a maneras de frases cotidianas que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? El famoso yo soy buen pobre. No soy buen pobre, tengo un montón y agradezco por todo lo que tengo. Y no me he dado cuenta, pero disfruto de todo lo que tengo. ¿Por qué tendría que resignarme a ser buen pobre? No me hace mejor persona, ni peor. O sea, yo no quiero ser buen pobre, no me quiero colgar de esa energía, ¿no? O la plata no crece en los árboles, o el sin esfuerzo no se logra nada. ¿Y dónde queda nuestro poder creador? ¿Dónde está esa fe? ¿No? ¿Dónde queda nuestra divinidad creadora? ¿Dónde queda la fe en nosotros mismos y en que estamos siempre sostenidos por fuerzas más grandes que nosotros, ¿no? Cuando empezamos a crear desde la autenticidad, desde el disfrute, desde el presente, desde conectarnos con nosotros mismos, todo lo que tú quieras comienza a manifestarse, ¿no? Así que no hay creencia limitante que pueda detenernos. Si te detienes es porque hay creencias limitantes que te están bloqueando. Cuando empiezas a deshacerte de todas esas muchísimas creencias limitantes en las que todos hemos crecido inmersos y empiezas a vivir en presente, empiezas a ver con otra mirada, desde otra perspectiva, y empezamos a entender que no somos nuestro ego, que es solo la falsa identidad que nos dice que somos lo que tenemos, lo que hacemos, lo que demostramos, lo que aparentamos, la máscara, ¿no? Pero en realidad no somos nada de eso. Empezamos a darnos cuenta que en el día a día es una constante lucha entre egos por demostrar quién es mejor que quién, egos inseguros que prefieren no mirar sus heridas de la infancia o se ponen una coraza para aparentar lo que les gustaría o piensan que va a agradar más al resto, ¿no? El ego solo nos mantiene en la zona de confort, donde no hay dolor, pero a veces salir de ella y enfrentar las heridas y resolverlas nos permite avanzar y sacar aún otra piedra de la mochila para avanzar más ligeros de lo que estábamos cuando empezamos con este podcast. Para vivir en lo cotidiano sintiendo paz, tranquilidad, sintiéndonos en neutro, donde cada momento de nuestro día es agradable, disfrutable, donde podemos poner límites sanos sin cargo de conciencia, sin sentir culpas, sin que nos importe qué dirán, tengo que demostrar. ¿Qué me importa demostrar? En verdad, es bien bonito vivir así. Y no digo que no haya momentos en los que no demos un paso para atrás, o dos, pero es el ritmo de la vida, ¿no? La ley del ritmo. Uno toma aire y luego da 4 hacia adelante. Y en el proceso continuamos reconociendo, aprendiendo, valorando y avanzando y quitándonos piedras.
Entonces la introspección es básica en este proceso. Conozco gente que dice, no, yo no quiero entrar, no quiero conocerme porque después voy a sufrir. Y sí, es verdad, cuando empiezas a abrir puertas, sacas costras de heridas porque no están curadas todavía. Pero mientras no saques costras y pongas el remedio adecuado, pues no se van a curar nunca, ¿no? Hay herramientas que nos ayudan a conectarnos con nosotros mismos, que es donde están las respuestas. Y el camino es de cada uno, nadie lo va a hacer por ti. Claro que si decides no querer entrar, no pasa nada. Si no lo resuelves en esta vida, lo resolverás en la siguiente y también está bien, porque los momentos y los tiempos son perfectos para cada uno. Pero si te interesa avanzar, si estás con la chispita que ya está encendida, pues sigue adelante, ¿no? Puedes buscar orientación para aprender más, para entender o encontrar bloqueos que te detienen. Puedes leer libros, hay muchísimo material, hay películas. Cada uno elige cómo nutre su alma, ¿no? Y por dónde es su camino. Yo adoro acompañar en sesiones de coaching a personas y no lo hago porque sea mejor o sepa más, solo porque, de repente estoy en una parte del camino un poquito más avanzada. Es como estar en quinto de media y ayudar a alguien de segundo de media, ¿no? De secundaria, para los países donde no saben qué es media. Tienes una mirada distinta, puedes reconocer cosas que otros todavía no reconocen y puedes ir encendiendo chispas, que esa es la idea, encender chispas, porque el camino lo hace cada uno, ¿no? Pero esas chispas que nos encienden y nos comienzan a hacernos cuestionar y esas herramientas que nos dan para poder avanzar en nuestros propios procesos son buenos empujones, ¿no? El proceso de cada uno es ilimitado y eterno. Y como antes he comentado, cada podcast mío viene siempre inspirado por situaciones que me ponen la vida de distinta índole para dejarme ver aspectos nuevos o distintos del camino, ¿no? O a vivir en carne propia nuevamente aquello en lo que yo ayudo a dar empujones o para poder tener más herramientas, ¿no? Y más empatía. Y este podcast tiene su motivo también. Y es que estas últimas semanas, como 3 semanas, se me han hecho larguísimas. Yo he estado con mi propio proceso de sanación, ¿no? Y es que en el camino infinito que les comento, todos seguimos avanzando. Y había una herida, no voy a entrar en detalles, pero que yo pensaba que ya la tenía resuelta. Y quién sabe, era mi propio ego que me decía, ya está, ya viste cosas distintas, ya viste cambios, ya sentiste que sacaste de la mochila, ya está listo. Pero, sin embargo, en medio de un entorno sumamente amigable y amoroso, como para que yo tenga claro que no era posible que esto no fuera una herida que le encendía yo. Un comentario de alguien a quien quiero y me quiere muchísimo me encendió esa herida, que si bien había sido trabajada, ya la había soltado, yo sentía que ya estaba, pues al parecer había algo más por sanar, ¿no? Pero esta vez ese proceso fue muchísimo más profundo que las veces anteriores, porque esta vez he sentido el dolor de cada momento de mi vida en el que sentí esa herida, ¿no? Y pienso que la diferencia ahora, con hace 25 o 30 años, es que antes solo sufría sin entender, me deprimía, culpaba afuera y realmente la pasaba muy mal. A veces ya pensaba que estaba loca, ¿no? Y ahí es cuando te mandan al psiquiatra y te adormecen con las pastillas. Y que ahora vivo en presente. Por eso este podcast es Vive en Presente. Y ni bien se encendió la herida, al momento u horas posteriores a ese comentario pude tomar conciencia y decir, no digo no sentir el dolor, ojo, sino verlo, ponerlo sobre la mesa y empezar a buscar, a hacer introspección, darte ese espacio que la gente que alrededor tuyo no te esté preguntando, ¿pero qué tienes? ¿Pero qué tienes? ¿Pero qué pasa? ¿No estás triste? ¿Por qué estás triste? ¡Hola! Dame mi espacio. Necesito resolver algo y necesito mi espacio. No me miren la cara el tiempo que yo necesite. Bueno, yo decidí abrir mis registros akáshicos, obvio, para entender cómo era, que aún se me encendía y descubrí el origen real, ¿no? Un origen del cual antes tenía idea,
pero no había ido hasta momentos tan atrás, ¿no? No había identificado ese dolor también en mi clan. Y una vez identificados, una vez que ya lo había puesto sobre la mesa, una vez que yo sentía que ya busqué a una amiga que trabaja haciendo, siempre se me da constelaciones familiares, y lo trabajé con ella y realmente salió muy rápido, fue potentísimo. Y bueno, como iba contándoles, esta semana la he pasado muy mal, porque en verdad te encienden situaciones tan dolorosas y a veces solo sientes dolor y solo se te sale las ganas de llorar y no tienes claridad por qué. Y lo mejor, si realmente queremos sanarlo, es aceptar ese dolor, aceptarlo sin cuestionarlo, ¿no? Dejarlo ahí, aunque lloremos, mocos y babas, bienvenidos, ¿no? Aunque estés desganado todo el día, aunque solo tengas ganas de estar echada, aunque no quieras hablar con nadie, date ese espacio. Tú misma te das el espacio para que tu alma y tú juntos puedan sanarlo. Y dejemos que en ese espacio se vaya sanando, ¿no? Las emociones necesitan ser sentidas para sanarlas, pero asumiendo nuestro papel de adulto para poder entender y acoger a nuestra niña o niño interior que no pudo o no supo resolver en su momento. Y bueno, acá podemos profundizar muchísimo en ese trabajo del niño interior, pero ahorita solo les quiero contar lo que me tocó. Solemos tener miedo a abrirnos, ¿no? Y exponer nuestra vulnerabilidad. Y es bastante lógico, ¿no? Si tal vez cada vez que lo hicimos, sea en esta vida, sea en otra, en momentos en que ya nos olvidamos, alguien nos ridiculizó o nos cayó por sus propios miedos. Además de que vivimos un mundo donde hay que demostrar lo fuertes que somos, ¿no? Y uno dice, no, hacia adelante, seguimos adelante. Sí, perfecto, seguimos adelante, yo también lo hago, pero primero, antes de seguir adelante, necesito sanar y aceptar y mirar, porque si no, lo reprimo y me lo cargo como piedra, ¿no? Ay, me enreda la lengua. En nuestra sociedad el vulnerable no tiene espacio. Y en realidad nada más falso que eso, porque cuando eres capaz de mirar tu vulnerabilidad, aceptarla, llorarla y ponerle palabras y acogerla, es cuando más te abres a sanar, a soltar y a continuar botando esas piedras de la mochila. Y mejor aún cuando encuentras a alguien con quien puedes abrir tu vulnerabilidad, sabiendo que serás acogida y que nunca la usará para dañarte. Cuando encuentras entre tu familia o amistades personas como estas, es que no tienen un valor, son maravillosas y ojalá todos tengan a alguien así, aunque sea uno. Bueno, durante esta semana que anduve removida y resolviendo y profundizando y entendiendo, pedía cada noche que me mostraran y profundizaran más en las rutas de sanación. Y como siempre, las respuestas llegaban, pero de una forma muy distinta a la que tal vez yo hubiera tenido en mente. Siempre me pasa lo mismo y me hace tomar conciencia que podemos profundizar tanto dentro nuestro, podemos tener esa conexión con nuestra alma, nuestros guías, nuestros fractales de otras dimensiones, porque una vez atravesada esa franja en la que queremos saber y entender, la información que recibimos es totalmente sanadora, clara, concreta, y jamás se nos hubiera ocurrido desde esta dimensión. Y todos tenemos acceso a lo mismo. No porque no podamos percibirlo aún, no significa que no podamos, ojo, es parte de quienes somos, y gran parte de nuestra tarea es redescubrirlo y recordarlo. Y cuando lo puedes sentir, percibir, ver con tanta claridad, no hay forma que ninguna creencia limitante te detenga en tu camino. En realidad, solemos agradecer todas las maravillas y bendiciones que vemos y sentimos y disfrutamos, pero no nos damos cuenta que las heridas son también bendiciones escondidas y que vienen a revelarnos algo importante, ¿no? Es como desbloquear un nivel en un juego de video que nos permite continuar avanzando. Por eso hay que agradecer también a las heridas, a lo que nos gusta en nuestra vida y a lo que no nos gusta, a esas personas o situaciones que sentimos que nos hacen la vida cuadritos. Pensemos mejor qué nos vienen a mostrar, ¿no? Eso es lo que vienen a hacer.
Cuando vivimos en presente, entonces podemos identificar nuestro ego actuando. Podemos identificar el por qué siento lo que siento, de dónde viene. Podemos decidir enfocarnos en tal o cual aspecto. Podemos empezar a asumir que nuestro futuro lo creamos en el momento presente. Podemos identificar lo que nos reflejan todas las personas alrededor nuestro. ¿Qué me viene a mostrar? ¿Qué me quiere decir mi subconsciente? ¿No? Todo se trata de uno mismo. El futuro no es ningún albur o destino que alguien decide por nosotros. Jamás nada ha sido decidido por alguien más, solo por nosotros. Y por eso, como decía antes, somos responsables de nosotros mismos. Ojo, responsables, no culpables, porque las culpas no existen. Y tenemos el poder de resolver lo que hicimos desde otro nivel de conciencia, desde donde sabíamos o podíamos, siempre desde el amor, pero con una mirada distinta. Y cuando no vivimos en el pasado, vivimos preocupados por el futuro, de cómo ir a ser. Nuestro ego nos pone delante todas las posibilidades terroríficas que podrían darse y nos llenamos de ansiedad porque busca protegernos, porque probablemente en nuestro subconsciente ya hayamos vivido situaciones terribles, ¿no? Y son las que nos muestra para angustiarlos y protegernos. Pero eso también es absurdo, porque todo eso que vivimos fue en otro momento, no en este. Pero lo tenemos aún guardado en nuestro subconsciente. Así que bueno, cuando lo miramos así fríamente, pero no tanto cuando lo estamos experimentando. Entonces, cuando vivimos en presente, es cuando podemos ver el pasado y el futuro fríamente, ¿no? Más bien sugiero enfocar toda nuestra energía en vivir en el momento presente, porque así y desde ahí estaremos creando el futuro que deseamos tener. Suena utópico, ¿no? Esto no nos lo han dicho nunca. Es que las creencias limitantes nos la han dicho siempre. Siempre se vivió el miedo. Los gobernantes, los religiosos de todas las épocas nos hicieron creer que no tenemos ni el poder ni el control de lo que nos sucede y que o nos alineamos con sus ideas o nos irá mal. Pero es lo más falso que puede haber. Podemos vivir en el mismo mundo y vivir realidades muy distintas. Unas desde ese miedo sembrado y otras desde una conciencia más expandida, donde no hay miedo y nos sabemos capaces de crear y manifestar lo que deseamos. Entonces, ¿a qué grupo quieres tú pertenecer, ¿no? ¿Con qué conciencia colectiva quieres engancharte? Y eso depende de cada uno. Y para terminar, para no aburrirlos más, todos vivimos en el mismo mundo, en el mismo planeta. Todos sabemos las cosas que suceden, las guerras, el hambre, todo lo que no nos gusta. Pero cada uno decide cómo va a ser su propio mundo. Como decía hace un ratito, ¿en qué conciencia colectiva quieres vivir? ¿Te interesa alimentarte y nutrirte de bibliografía, de películas que te sumen, que te hagan profundizar? ¿O prefieres nutrirte de los noticieros, de las desgracias, de las barbaridades, de las injusticias, de todo lo que no te gusta? ¿Cómo crees que te afecta a cada una? ¿Y cómo crees que a partir de las emociones que te generan, tú vas creando tu vida hacia el futuro, ¿no? Entonces cada uno decide cómo quiere hacerlo, pero desde esa misma mirada, cada uno está decidiendo cómo está creando aquello como quiere que sea su futuro, ¿no? Y si a esto le sumamos esta herramienta maravillosa del diseño humano que nos permite conocernos a nosotros mismos, saber cómo es nuestra energía, cómo funcionamos y que no somos parte de un grupo en el que todos funcionan de la misma forma, sino que cada uno ha venido a aportar lo suyo, que cada uno tiene dones especiales y estrategias para manifestar, estrategias para hacer lo que le gusta y aportar. Entonces tendremos aún más herramientas y estrategias que nos ayuden a crear ese mundo en el que queremos vivir, ¿no? Y bueno, acá los dejo y ya nos vemos en el siguiente podcast. Chao.